Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar. Estamos deseosos de llevar la palabra y así como el águila de 8:13 de Apocalipsis, explicar a los moradores de la tierra también, ¿verdad? Que los tres ahí se avecinan, pero más que todo el mensaje dirigido a la novia preciosa, amada, bendita, linda del Señor Jesucristo, la cual es la iglesia, esa entidad femenina que está profundamente enamorada del deseado de las naciones. Y a esa entidad van dirigidas estas palabras que a veces son de advertencia, de admonición, de exhortación, incluso a veces hasta de regaño, ¿verdad? Pero también de ánimo y el consejo de la palabra. Nosotros hemos estado conversando ya desde hace algún tiempo acerca de los eventos escatológicos, en el entendido que escatología no es hablar de futuro, sino que del final. Escatos es una palabra que quiere decir final, no futuro. Entonces, cuando se habla de escatología es el estudio de las cosas del tiempo final, no el estudio de las cosas pues futuras, ¿verdad? Y eso lo hemos estado conversando desde hace mucho tiempo. Ahora bien, recientemente y el domingo que pasó, estuvimos conversando mucho del retorno del amado. Tuvimos 8 participaciones para ir introduciéndonos en ese tema, el cual lo continuamos el día martes. Hicimos una pausa el lunes porque el lunes estuvimos hablando de la parte número 3 de la pandemia de la violencia doméstica, si usted se recuerda. Y miércoles y jueves volvimos a abordar algunas cosas de ese regreso del amado en el inciso, la parusía del día de Dios. El día domingo, con la ayuda del Señor, vamos a seguir viendo el regreso del amado, solamente que de una temática más devocional que magistral. Sin embargo, hoy que pues bendito sea el nombre del Señor, nos ha dado vida para que este viernes podamos trasladarle la palabra. Recuérdese que después tenemos el foro para poder conversar e interactuar entre nosotros, y no solo de aquí para allá, sino que usted nos hable también en un momento. Yo quiero solamente hacer un breve resumen para poder continuar unas cosas que son súper interesantes en esta temática. Y para ello quisiera mostrarle ahí en su pantalla esto que es lo que hemos estado conversando, ¿verdad? En primer lugar, como la venida secreta está previa al día del Señor. El mismo tiene 16 títulos, pero es el mismo día, que lo puede ver usted ahí: día del Señor, día malo, venganza terrible, ardiente. ¿Para qué se los leo si usted lo tiene ahí? Y le puede tomar una foto también. Y después de que pase ese día de Dios, vendrá la venida gloriosa, que nosotros la conocemos como Epifanía. La otra la conocemos como Parusía, y hemos dado los 18 versículos concernientes a la parusía del Señor Jesucristo. Muy importante, y platicamos antes de todo de esta parte de lo que sucede antes, y se lo voy a mostrar aquí, si me acompaña nuevamente a la pantalla. Estas son las cosas que van a suceder antes de que vean, por lo menos estas 8. No digo que solo estas, pero estas son las que ya hemos explicado en los segmentos anteriores a este programa. La revelación del anticristo, es decir, el apocalipsis. Por favor, no nos confundamos de apocalipsis y parusía, porque el anticristo también tiene una parusía. La parusía ya no la debería ver la iglesia, pero el apocalipsis sí. También va a estar la apostasía. Hemos conversado de esa temática también, que es impresionante. El sonar la alarma en Sión. Otra cosa es el intento de atacar el congregarse, que es lo que está sucediendo en este momento también, que no nos hemos podido congregar presencialmente, pero lo hacemos cibernéticamente. Pero eso le quita a los hermanos la capacidad de
de concentrarse los que no son maduros. Incluso pusimos el ejemplo del colegio y la universidad, si usted se recordará. El oscurecimiento también ya lo explicamos y vimos que eso se va a dar. Esa es la 9ª plaga y es la última antes de que la iglesia zarpe o vuele, ¿verdad? Apocalipsis 8:12 y Joel 2:31. El arrebatamiento o el vuelo del águila, ¿verdad? Ese misterio que no entendía el proverbista cuando dijo: hay 3 cosas que no entiendo y una que es un misterio para mí. Y cuando dice cuál es el misterio, es el vuelo del águila en el cielo. Ese misterio está escrito en Apocalipsis 8:13, Isaías 40:31, y en algún momento lo hemos abordado. Y el tiempo de definición, que le recuerdo que leímos multitud de personas en el valle de la decisión, ¿verdad? Porque cercano está el día del Señor. Y por último, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, el espíritu de Elías restaurador familiar. Pero entonces ahora yo necesito que platiquemos un poquitito del día del Señor y del día malo, cómo va a ser. Pero quisiera entrarle al día malo y después vamos a ver los otros 2, el día del Señor y el día de la venganza, porque tienen cosas que son muy importantes. Miremoslo pues. Quiero conversar aquí con usted. Ese día malo, lo vamos a ver acá, que lo puede ver usted ahí en pantalla. Ese día malo, impresionante, hermano, que tengo que explicar aquí algunas cosas de este día, y por eso tomé esta versión de la Biblia Peshitta, que dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 51, versículo 2. Y enviaré yo contra Babilonia saqueadores que la saquearán y hollarán su tierra, y se reunirán contra ella los que la sitien en el día malo. Note usted, ¿cuándo va a suceder ese saqueo de Babilonia? En el día malo, en el día malo. Solo voy a leer otras cuestiones y después vamos a seguir conversando al respecto de esto. Apocalipsis capítulo 14, verso 8, 16, 19 también, capítulo 16, verso 19, y todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18 nos narran que en la tribulación se castiga a Babilonia. Es decir, mire, a ver, conversemos. Míreme a los ojos, aleluya. Este Jeremías 51:2, descrito en la Peshitta, dice que en el día malo van a saquear y van a hollar a Babilonia. Ahora, cuando miramos los versículos 14, 8, 16, 19, capítulo 17 y capítulo 18, nos damos cuenta que está hablando de una Babilonia ancestral, que la tenemos que explicar muy brevemente porque esto también lo hemos conversado en ocasiones muy pasadas, ¿verdad? Pero es parte de este rompecabezas escatológico extraordinario. Aleluya. Mire pues, cuando se habla de Babilonia, igual que cuando se habla de las 7 iglesias, se habla de diferentes tipos de interpretación. Ok, está la interpretación histórica y está la interpretación de la línea de tiempo, la congregacional y la individual. Eso es en cuanto a la iglesia, ¿verdad? De las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero Babilonia tiene más interpretaciones y las hemos planteado en algún momento, todo el tipo de interpretaciones que tiene. Yo solo me quiero referir a 2. Número 1, la histórica, es la que la mayoría de la gente maneja. Está descrita en el libro de Daniel en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene aquel sueño, ¿verdad? Y mira una imagen y Daniel le interpreta el sueño. Y básicamente es que él vio una estatua cuya cabeza era de oro, el pecho era de plata, el vientre y parte de las piernas era de bronce, los muslos y todas las piernas eran de hierro, y en los pies tenían parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces la interpretación que el Señor le dio a Daniel para que se la dijera a Nabucodonosor fue
que la cabeza de oro era él, refiriéndose al reino de Babilonia. Entonces, de aquí sale la primera interpretación, que es la histórica. Y entonces nosotros entendemos que oro representa Babilonia, plata, el pecho, Medo-Persia, vientre, bronce, es igual a Grecia, porque ese es el orden en que se dieron los reinos, los imperios mundiales que conquistaron a Israel, que llegaron hasta conquistar a Israel. Y el hierro, que representa Roma, ¿verdad? Que en ese orden cronológico histórico. Y esa es una interpretación extraordinaria, tan linda, tan preciosa, que incluso algunos incrédulos dicen que ese libro de Daniel fue escrito después de que todo pasó porque estaba tan preciso. Pero no es cierto, porque arqueológicamente se ha demostrado que no es cierto. Entonces, Daniel está profetizando en su momento que va a venir Medo-Persia y después va a venir Grecia y después va a venir Roma. Perfecto. Sin embargo, aquí tenemos un conflicto y es que eso ya pasó. Si ya pasó, y estoy leyendo Jeremías capítulo 51, versículo 2, y le estoy diciendo que eso viene, pero Babilonia ya cayó. Si lo vemos solo desde el punto de vista histórico, Babilonia ya cayó. Sí, cayó hace cientos de años, siglos, más de, vamos a ver, quizá unos 3,000 años. El imperio medo-persa ya pasó. El imperio griego ya terminó. Roma también. Los cuatro en el orden cronológico o histórico. Sin embargo, nos encontramos con una palabra tan inquietante que la misma profecía de Daniel dice en el capítulo 2, verso 31, que cuando la piedra no cortada con mano humana le pega a la estatua, esa piedra es Cristo, le pega a la estatua en los pies, dice que toda la estatua y todos los reinos caen al mismo tiempo. Entonces eso ya no puede ser la interpretación histórica, porque caen al mismo tiempo Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Eso tiene que tener otra interpretación. Esto me da pie para sentar, y con los versículos que le estoy diciendo, que en la gran tribulación se cumple en parte la destrucción de Babilonia, lo que estaba profetizado. Es decir, se empezó a cumplir en el tiempo que Nabucodonosor fue desaforado, en el tiempo que Belsasar fue quitado y llegaron los medo-persas. En ese momento se empezó a cumplir. Ahí se empezó a cumplir. Con la caída del imperio babilónico, ¿verdad? Y que nunca se pudo levantar y que está en Irak y ahí está el Éufrates y todo. Ahí se cayó y nunca se volvió a levantar. Pero en lo espiritual, y como ya lo hemos explicado, incluso tenemos una revista hecha de las diferentes interpretaciones estas, quiere decir que Babilonia todavía no ha terminado de caer. Empezó a caer, pero no ha terminado. Igual que el diablo. El diablo empezó a caer, pero no ha terminado de caer. Eso lo podemos ver en la Biblia. Dice que en el capítulo 12 de Apocalipsis lo tiran a tierra, del cielo a la tierra. Lucha Luzbel y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, y Luzbel no puede prevalecer y lo tiran a la tierra. Pero ahorita está caído, pero ahí lo vuelven a botar. Y después mandan un ángel y lo agarran prisionero y lo meten en una prisión en donde dura 1000 años. Ahí es otra caída. De la misma manera como Luzbel ya empezó a caer hace milenios, a saber cuánto tiempo, pero no ha terminado de caer, así Babilonia ya empezó a caer aquí en la tierra, la Babilonia terrenal, pero no ha terminado de caer. Esto es muy importante que lo digamos para que no haya confusión. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el día tribulacionario? Pues, o el día malo. Por eso yo tomé este versículo para que nosotros miremos que el día malo, que vamos a ver, es la gran tribulación. Y está descrito en la Peshita como tal. Miremos Apocalipsis brevemente. Apocalipsis 14, 8 y 16, 9. Pero vamos primero con el 14, 8. Mire, y siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó
cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Pero solo permítame que le ponga aquí esto, quiero ver. Esto es desde luego después del capítulo 13, pero en el capítulo 14, aquí ya está manifestada la bestia, y en el capítulo 14 ya se fue la iglesia, porque dice, miré aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Esas son las primicias. Entonces ya se fueron. Entonces, después de eso, dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Y entonces él le predica ya en la tribulación a las gentes. Pero después dice, el segundo, siguió otro ángel, el segundo diciendo, cayó Babilonia, cayó Babilonia. Entonces, ¿cuándo cayó? ¿Cuándo cayó? En la gran tribulación. ¿Cómo dice Jeremías 51, la Biblia Peshita? Que esa gran tribulación se le llama el día malo. Le voy a leer el versículo, el capítulo 16, vamos a ver, y en el versículo 9, que era el que habíamos dicho, creo, o 19. Aquí está. Sí, pues, mire, la séptima copa. La séptima copa. Es decir, a ver, déjeme explicarle brevemente. Primero están los sellos. Míreme a los ojos. Mire pues, primero están los sellos, ¿verdad? Después están las trompetas. La quinta trompeta habilita la sexta y la sexta la séptima. La séptima habilita las copas. Pero ahí es la gran tribulación. Y esta es la séptima copa. Y la séptima copa dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo y del trono que decía, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y vamos a ver, relámpagos, voces y un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra, fue grande y poderoso. Y entonces verso 19, la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ya se había terminado el imperio con Nabucodonosor y Belsasar, ¿cómo va a aparecer en Apocalipsis? No podemos quedarnos solo con la interpretación histórica. Mucha gente se ha quedado, para estudiar escatología, se ha quedado con la interpretación histórica y no es así, con todo respeto, pues que la Biblia lo dice. Brevemente, le voy a leer versículos del capítulo 17. Vamos a ver si lo... mire, aquí la gran ramera y la bestia. La gran ramera es Babilonia. Ahí dice, ¿ve? En su nombre había escrito un misterio. Es un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. No me puedo detener demasiado para pues escudriñar algunas cosas junto con usted, porque el asunto que quiero tratar de trasladarles que el día malo en donde tratan a Babilonia es la tribulación. Eso es lo que estoy insistiendo, ¿verdad? Por si alguien dice, ¿y usted dónde sacó que el día malo es la gran tribulación? ¿Y dónde sacó que el día del Señor es la gran tribulación? Por eso le tengo que hacer estas referencias, para después decirle qué es lo que podemos hacer para salvarnos de ese día. Por eso es importante. Ahora, mire, pues le voy a enseñar el otro versículo rápidamente, el otro capítulo. Versículo 1 del capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender. Pero mire el título que le pone la Biblia de las Américas, la caída de Babilonia. Y entonces lo que viene clamando con potente voz dice, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida toda inmunda y aborrecible. Entonces, quiero enfatizar, subrayar con esto, que cuando aquí se habla en Jeremías 51:2 del día malo, en donde Babilonia es asediada, destruida, hollada y saqueada, es la gran tribulación. Entonces, día malo es igual a día de la gran tribulación, día de la tribulación. Es el día de la parusía del día de Dios. Eso es lo que he estado tratando de decir. Ahora,
escudriñemos, ya partiendo de esta verdad o de estas verdades que le acabo de decir, escudriñemos algunas cosas que suceden alrededor del día malo. Mirémoslas pues. Esta es la Biblia, la versión BPS, Salmo 27:5. Porque en el día malo, gran tribulación, Él me esconderá en su tienda. Aleluya. Me tendrá seguro en el secreto de su tabernáculo y me pondrá sobre una alta roca. Aleluya, qué cosa más linda. Conversemos dos palabritas aquí, hermano. Mire qué cosa más hermosa. Vas a ser librado del día malo, que ya quedamos que es la tribulación, y te van a esconder en el tabernáculo de Dios, en la tienda de Dios. Te van a tener seguro en el secreto de su tabernáculo. ¿Cuál es el secreto de su tabernáculo? Hablándolo espiritualmente. Aleluya, no es ni más ni menos que el lugar santísimo. Está el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El secreto es el lugar santísimo. Entonces, va a venir el día malo y lo que va a pasar es que tú vas a ser escondido en su tienda. Pero no solo en su tienda, ¿verdad? No en el atrio solamente, no solo ahí, pero también, sino que te van a meter en el secreto de su tabernáculo, que viene a ser el lugar santísimo. Y me pondrá sobre una alta roca. ¿Quién es la roca? Si no Cristo. Yo me recuerdo, hermano, que hace tantos años nosotros cantábamos un himno que decía: oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor, yo te seguiré. Pero no dice la roca más alta que yo, sino que la roca más alta. Punto. Que yo te seguiré. ¿Cuál es esa roca? Y lo que cantamos: llévame a la roca más alta que yo, solo en ti refugio tendré. Y decía ese himno: tenme brillando, Señor, tenme brillando, por ti puro y limpio seré, si tú brillas en mí. Sí se recuerda, ¿verdad? Y si nunca lo cantó, apréndaselo ahorita todavía. Entonces, pero esto me emociona mucho. ¿Por qué razón? Entonces nos va a llevar a todos, hermano. No. Párele ahí, pare su carro ahí. Tenemos que ver cuáles son los versículos anteriores. Porque estos versículos 5 es la consecuencia de los versículos anteriores. Entonces Dios me va a esconder en su tienda en el día malo. Y me va a tener seguro en el secreto de su tabernáculo y me va a poner sobre una alta roca. Pero por el amor de Dios, miremos qué pasó en los versículos anteriores. Porque lo que yo pretendo, hermano, en este momento es darle a usted los parámetros de cómo hacer para escapar de ese día malo. Entonces, mire lo que dice el versículo 4. El 4 está antes que el 5, desde luego, ¿verdad? Ustedes así me enseñaron en el colegio mío, usted también. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré. Que habite, dice esta versión, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Las otras versiones dice para inquirir. Le voy a poner diferentes versiones porque yo sé que usted ha leído mucho este versículo, pero quizá lo ha hecho en otra versión, quizá la del año 60, ¿verdad? Mire, sí, la Biblia textual, tercera edición. Una cosa he demandado. No me gusta mucho la palabra demandar, ¿verdad? Pero me imagino que le quieren dar la impresión de pedir con vehemencia y con deseo, con anhelo profundo. Esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. La 1989, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que more yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Bueno,
Entonces, ay, qué cosa más hermosa. Y entonces, en el Salmo 27:5, según la BPS, dice que va a venir esto: me va a librar en el día malo, me esconderá en su tienda, me tendrá seguro en el secreto de su tabernáculo y me pondrá sobre una alta roca. Ok, conversemos. Mire pues, ¿anhelas la casa del Señor? ¿Anhelas la comunión con los santos? En este tiempo, que incluso no hemos podido reunirnos presencialmente, no se trata de irle a hacer protestas a ningún gobierno que nos van a dejar porque ustedes abren los supermercados y por qué no abren la iglesia. De todos modos, seguimos predicando, adorando y orando, por lo menos yo. Y yo me imagino que los que llegaron a la universidad lo están haciendo, a la universidad espiritual, el ejemplo que puse ayer precisamente, ¿verdad? Pero mire usted, la mayoría de la gente, y esto lo hemos predicado. Yo recuerdo haberlo predicado quizás el verso 4, quizás hace unos 2 o 3 meses. Y yo insistía que la gente muchas veces llega a la iglesia por otros motivos. Llegan a la iglesia para juntarse, llegan a la iglesia porque no tienen nada que hacer ese día, llegan a la iglesia porque ese día no había partido de fútbol, llegan a la iglesia porque tienen que ir a cobrar a un hermano, llegan a la iglesia porque quieren ir a ver qué consiguen, si hay novia bonita en esa iglesia, llegan a la iglesia porque admiran la alabanza, pero no llegan a adorar, sino que llegan a admirar, llegan a alabar la alabanza, pero no llegan a adorar. Llegan por muchas cosas, pero el versículo 4 dice: yo una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Eso denota no un compromiso necesariamente, eso denota un amor tan profundo, tan profundo, tan profundo, que ese tipo que escribió eso, inspirado por el Espíritu Santo desde luego, ¿verdad?, ese salmista que puso eso, le palpitaba el corazón por llegar al templo, a la casa del Señor. Él tenía alguna duda. Él no se metía en Google para resolver sus dudas, no había, ¿verdad? Pero él iba a la casa del Señor y ahí le decía: Señor, yo vengo a inquirir aquí a tu santo templo. Mira, Señor, dime qué es lo que está pasando, Padre. ¿Por qué tal cosa? Porque inquirir, averiguar. Yo siempre he dicho que el cristiano que no tiene dudas tiene 2 cosas. 1, ya lo sabe todo, o 2, no ha entendido nada. Los 2 extremos. Pero los que vamos evolucionando siempre, ¿y aquí qué querrá decir? ¿Y por qué el Señor dijo esto? ¿Y por qué le pasó esto al Señor? ¿Y por qué dijo acá tal cosa? ¿Y por qué aquí los amalecitas? Siempre surgen dudas para el que está evolucionando. Pero el que no entendió nada, ¿tiene alguna duda? Silencio. ¿Tiene alguna duda? Ya entendí todo. No se lo creo. Entonces, si tú anhelas con todo tu corazón la casa del Señor, la comunión con los santos, te auguro, te doy buenos augurios. te digo, basándome en la palabra profética más segura, que te van a librar del día malo. Y ya vimos que el día malo es la gran tribulación. Perdón, pero esos hermanitos que se ponen a alegar, no, ¿quién dice que hay que ir a la iglesia? No sé qué. No te van a librar del día malo, aunque seas salvo. Mejor pídele al Señor, porque así empezó. Una cosa he pedido. Si a ti no te dan ganas de ir a la iglesia y eres cristiano, deberías de pedirle a Dios: Señor, por favor, dame deseos de ir a la iglesia. Una cosa he pedido y esta buscaré. Yo no entiendo a los hermanos que el día domingo lo que hacen en vez de ir a la iglesia es pasos y pedales se van. Yo no los entiendo. Y eso le están enseñando a sus hijos. Y dígame legalista, pero dígamelo cuando esté en la gran tribulación, oye. Porque yo le estoy advirtiendo en este momento que amar la comunión con los santos y llegar al templo a adorar a Dios
tiene prioridad sobre todas las cosas. Y como consecuencia, no me lo estoy inventando, aquí está, porque en el día malo Él me esconderá en su tienda. ¿Por qué? Porque una cosa he buscado, he pedido y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Ok, sigamos con mis legalismos, ¿verdad usted? No es legalismo, hermano. Yo creo que el que esté enamorado, mire, la fuerza ni la comida es buena, pero cuando uno está enamorado, hermano, y hace lo que tenga que hacer, si de veras está enamorado, si no son cuentos. Así dijo el Señor, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Entonces miremos otra cosa del día malo. Todavía no hemos terminado de hablar del día de Dios ni del día del Señor, pero vinculamos del día de Dios en 2 de Pedro 3:10, día de Dios, lo vinculamos con el 3:12, día del Señor. Del día del Señor empezamos a ver qué es lo que sucede antes y le puse pausa para poder después hablar del día malo. Vinculamos el día malo con la gran tribulación en Jeremías 51, 2, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, todos los 2 capítulos enteros. Entonces no me lo estoy inventando. Ahora, te tengo unas noticias bien tremendas, hermano. Buenas. Miremos pues. Salmo 41:1, Biblia del año 60. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Híjole, Padre Santo. Entonces, fíjese usted que además de todas las cosas que ya vimos, fíjese que ayer nos entró una pregunta de entradita, de bienvenida, nos entró una pregunta que decía más o menos así. ¿Será que para que se vaya la gente en el arrebatamiento tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo? Y quedamos que sí, pero yo le decía a los hermanos, mucha gente que está bautizada con el Espíritu Santo no llena otras, no cuida otras cosas que son importantes. Por ejemplo, lo que dice aquí denota que hay una sensibilidad en el corazón. Porque, por favor, hermano, por favor, aquí no dice el que le da al pobre. No. El versículo que dice que le da al pobre es otro. Dice que el que le da al pobre a Jehová presta. Así dice la Biblia. Aquí dice que el que piensa. Aquí dice el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esto es más profundo porque entonces está meditando, está diciendo, Señor, vamos a ver, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Está meditando, está pensando, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver, si solo le doy algo, le voy a paliar una situación, va a ser solo un paliativo. Pero ¿y si le ayudo en algo más? ¿Y si hago este programa para que salga de la pobreza? ¿Y si le enseño, Señor, cómo puede dejar de ser pobre? ¿Y si le ministro? ¿Y si rompo las ataduras de votos de pobreza y maldiciones generacionales? Él está pensando, el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Claro, el que piensa al final de cuentas les va a dar algo. Y por eso le dije que el que le da al pobre, a Jehová presta. Y Jehová no es deudor de nadie, así que le va a pagar. Pero aquí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Va a ser librado de la gran tribulación. Paremos. ¿Por qué? Porque le dio una limosna a alguien. Porque paró en el semáforo y le compró a alguien algo que valía 10 pesos y le dio 100 y le dijo que no le diera vuelto. Pues está bien, Jehová se lo va a pagar. Pero, ¿y ese pobre qué le pasó después? Siguió siendo pobre, siguió siendo necesitado, nunca se quitó del semáforo. Yo conozco gente, tengo mi amigo muy amado, que pasaba todos los días, bueno, no todos los días, pero todas las semanas sí,
pasaba por la costa cuando todavía no estaba hecha aquel desvío que hay que pasar por Santa Lucía con Cochumalguapa, y ahí habían unos túmulos y toda la gente tenía que ir parando. Y en ese túmulo alguien se ponía a pedir limosna y no podía caminar. Y en el túmulo con sus manos y le daban dinero. Pasó mi amigo y cuando lo vio, pensó en el pobre. No le dio nada, pensó y se fue. Cuando llegó a su territorio, sacó una silla de ruedas que este hermano tenía, y cuando venía de regreso para la capital, paró, se bajó, le dio la silla de ruedas, sentó al pobre, agarró su camino y se fue. Pues era una ayuda más que darle una limosna, creo yo, porque ahora ya se podía movilizar a hacer otras cosas. Cuando regresó, el pobre estaba sin la silla de ruedas, otra vez sobre el túmulo, haciendo lo que siempre hacía, y había mal regalado, mal vendido la silla de ruedas que le habían dado. Entonces, no se trata solamente de dar, yo insisto mucho en eso, hermanos, sino que de pensar y de planificar. Mire, nosotros y la mayoría de gente necesita saberse productivo y no alguien que solo está extendiendo la mano. Cuando una persona se siente productiva y le dan un trabajo, esa persona sabe que Dios la está ayudando con su trabajo, que Dios está usando su trabajo y no de la beneficencia pública. Es de veras, es maltratar al pobre, solo darle una limosna. Pero si se piensa incluso en planes, ¿qué puedo hacer con esta persona? ¿Qué puedo hacer con estos huérfanos? ¿Qué puedo hacer con esta casa? ¿Qué puedo hacer con estos ancianitos? ¿Qué puedo hacer? Está pensando, maquinando pues, pero para el bien, porque hay gente que maquina para el mal. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que no le dé al pobre, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es solamente de dar una limosna, sino que de pensar de cómo va a hacer para tratar de ayudar a salir de esa mentalidad. Porque hay gente que es pobre por su mentalidad, no necesariamente por lo que, como el caso del que le acabo de contar. Si no me lo cree, le traigo al hermano aquí que se lo cuente él. Bueno, sigamos acá. Entonces, bienaventurado que piensa en el pobre. En el día malo lo ayudará Jehová. Entonces, bueno, ahí ya le dije por lo menos dos formas de evadir el día malo que quedamos, que es la gran tribulación. Ok, continuemos, porque aquí hay otros versículos. Solo estoy hablando en este momento del día malo. Ya vamos a regresar con el día del Señor. Es que le puse una pausa al día del Señor porque lo que le dije es, cuando hablé del día del Señor, qué cosas eran las que estaban antes del día del Señor. Para poder aprovechar, ¿verdad? Como una ola que levanta aquellas tablas de surfing. Entonces, eso es lo que le dije que venía antes. Pero ahorita me estoy enfocando en día malo, que es el mismo día del Señor. Este le voy a leer dos versículos en dos versiones distintas. Y por causa de la versión que una es en griego, en el Antiguo Testamento, incluso varía el número del versículo, pero ya va a ver qué bonito lo expone. Proverbios en la Biblia Antigua, capítulo 16, verso 4, todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Esta misma versión, versículo, solo que modificado le conté del número, ¿verdad? En la Biblia Septuaginta, versículo 8 es aquí, dice, todas las obras del Señor son con justicia, y es reservado el impío para el día malo. Vaya pues. Entonces conversemos. Las dos versiones dicen que el impío se queda para el día malo, pero me gusta mucho esta que dice que todas las obras del Señor son con justicia, mientras que el otro versículo dice que todas las obras del Señor las hizo para sí. Me gusta más, da un mayor margen de entendimiento. Pero volvamos al punto.
Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde irá a quedar el impío y el pecador? Note usted que hay tres, ¿verdad? Está el justo, el impío y el pecador. Así dice la Biblia. Ahora, si usted cree que un impío, cuando se habla de un impío, se está hablando de un pecador, lo está generalizando demasiado. No es así según el concepto bíblico. El pecador es el irredento, el que no tiene redención, el que no ha aceptado a Cristo. El impío es una clase de pecador que ya aceptó a Cristo, pero que sigue en las mismas mañas de siempre, que no ha rendido su vida ni su voluntad al Señor. Ese ya conoció la piedad, pero regresa constantemente a las costumbres del pasado y no ha querido ser ministrado, no ha querido salir de Egipto, no ha querido ser bautizado, no ha querido pasar por el desierto, no ha querido ser bautizado con el Espíritu Santo, no ha buscado con anhelo, no ha anhelado los dones espirituales, no ha anhelado la tierra en abundancia. Solo del diente al labio tiene algunas frases que parecen religiosas y en algunos momentos cristianos, pero cuando sigue hablando uno se da cuenta que de esa boquita no puede estar saliendo agua amarga y agua dulce al mismo tiempo, y que ahí hay un problema, que probablemente sí aceptó a Cristo y el Señor lo tiene en su libro, pero que sus obras no las ha hecho adecuadamente. Eso se llama impío. Y hay muchas formas para determinar cómo es un impío según la Biblia. Ese sería otro estudio que nosotros ya lo hemos dado también, pero así brevemente le podría decir, la Biblia dice que el impío pide prestado y no paga, pero no porque se le trabaron las carretas, sino porque no quiere. Simple y sencillamente pidió prestado, y cuando logra juntar el dinero, en vez de pagar, lo utiliza para otra cosa. Entonces ese es un impío. O simple y sencillamente tiene el dinero y no quiere pagar. Así, la Biblia dice, el impío pide prestado y no paga. Entonces lo que se descubre ahí no es necesariamente la acción. La acción de no pagar está antecedida por una situación en el corazón. Es una motivación, es una actitud. Entonces, por eso no se trata del que tiene deudas y no paga, es impío. No, porque hay gente que tiene deudas, le quitaron el trabajo, perdió todo, él quiere pagar, pero no puede. Ese no es impío, por su motivación. Su motivación es que él quiere pagar, pero el impío es el que, teniendo la posibilidad de solventar esa deuda, no lo hace. Y desde que pidió prestado, estaba maquinando. Por eso dice el impío pide prestado y no paga. Tremendo. Yo no sé si usted conoce a algún hermano impío. Y no venimos a poner el dedo a nadie, ¿verdad usted? Pero yo lo que solamente le digo es que aquí dice la Biblia que el impío va a ir a parar al día malo. Y el día malo, según Jeremías 51:7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, es la gran tribulación. Entonces el impío va a ir a parar la gran tribulación. Este es el tiempo en el que deberíamos estar tomando en cuenta todas esas cosas para despojarnos de lo que ya no nos sirve, hermano, que sea una batalla tremenda en nuestra mente o lo que sea. Decirle, Señor, quítame esto, por favor, yo no quiero esto, ya no lo quiero, Señor. ¿Qué le parece? Se lo pedimos al Señor. Sí, ¿verdad? Pero todavía no. Déjeme leerle otro versículo. Aquí tengo otros versículos impresionantes. Esperen un ratito, solo me voy a tomar un traguito de agua. Ay, gracias a Dios por el agua. Es la bebida más rica que existe. Miremos pues. Mire cómo dice siempre la Septuaginta, Proverbios 25:19. Camino de malo y pie de inicuo perecerá en día malo,
Así quien se quita en torno la vestidura en día de frío. Ay, ay, padre, está bien serio. Dios bendito. Mire pues, camino es malo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Lo dice la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, ¿cuál es un camino del malo? El que parece recto, pero su fin es muerte. ¿Y cuál es ese? El camino del humanista, el camino de la gente que se deja guiar por el intelecto en vez de ser guiados en su vida espiritual por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guiará toda la verdad, no la inteligencia. La inteligencia humana, bienvenida, y si tienes 180 de IQ, te felicito, un standing ovation para ti. Pero eso no te va a servir porque la mente humana no puede entender, eso dice la Biblia, no puede entender las cosas del Espíritu. Para esto se necesita ir cambiando nuestra manera de pensar, porque Isaías dice, mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos. Como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados tus pensamientos de los míos, ni mis caminos tampoco. Entonces uno primero piensa y después camina, según Isaías 55. Entonces tenemos que arrepentirnos para obtener los caminos de Dios, el pensamiento de Dios y luego caminar en el camino de Dios. Pero el otro dice el pie de inicuo. Tengo que ir rápido porque nos va avanzando el tiempo, pero es importante. Mire, el pie del inicuo. Inicuo, según la Biblia, y el significado es el sin ley. Entonces, el camino del malo, el humanismo, ¿verdad? Y el pie del inicuo, el que anda sin ley, ese no se sujeta a nada. Incluso para sujetarse a la ley tiene que ser coercitivo, porque si no, a él no obedece ninguna ley, mucho menos la ley del Señor. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar atentos a la ley de la libertad, a la ley de la libertad. Tenemos que vivir una ley. Aunque sea libertad, tiene que ser ley. Bueno, pero quiero explicar otra cosita aquí porque los minutos avanzan y avanzan. Así quien se quita en torno la vestidura en día de frío. Entonces yo aquí en este Proverbios 25, 19, la Septuaginta, miro tres cosas. Número uno, el camino del humanista. Número dos, el pie del que no acepta la ley de Dios, la Torá, la ley de la libertad. Y número tres, el que desecha la cobertura espiritual que Dios le puso sobre sí. Con todo respeto, hermano, y respetando todo lo que usted pueda creer, pero la vestidura es importante para la presentación delante del Señor en aquel día. No hay para dónde. Se lo puedo mostrar con versículos que son bien impresionantes y sugestivos en esto. Por ejemplo, el invitado a las bodas, aquel que le dicen, amigo, ¿cómo entraste aquí si no tenías vestidura de bodas apropiada? Y entonces lo agarran y lo echan. Entonces, ¿cómo llegó a las bodas sin estar vestido adecuadamente? Otro versículo, gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista. Miremos otro. Rebeca va por el desierto y cuando mira a Isaac, que va a ser su esposo, se cubre, se vistió, se cubrió su cabeza y se bajó del camello y fue al encuentro del amado. Otro versículo, allá está trabajando desnudo los apóstoles. Esa era la forma como ellos pescaban. Estaban trabajando desnudos, tirando la red y no agarraban nada. Entonces el Señor se aparece en la orilla y les dice, hijitos, tenéis algo de comer, etcétera, todo lo que usted ya sabe. Y entonces Juan le dice a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro se entera que es el Señor, se viste y se tira al agua. ¿No le parece ilógico? No debería de haber agarrado una bolsa de plástico y meter toda su ropa ahí, sellarla, un ziploc gigantesco y tirarse al agua, irse nadando y después cuando llega a la orilla ponerse la túnica. Si con túnica nadar es terrible, ¿cómo va a mojar la ropa? ¿Sabe qué quiere decir eso? Nadie se puede presentar delante del resucitado desnudo, tiene que estar vestido.
Y uno de los grandes engaños, hermano, que van a tener que dar cuenta la persona que habla en contra de la cobertura, es esto precisamente, porque están tirando a la gente a la gran tribulación. Y se lo voy a decir con otro versículo. Fíjese que no le estoy mencionando versículos. Le estoy mencionando versículos que ellos tendrían que explicar. El versículo cuando la amada dice que perdió al amado, del Cantar de los Cantares estoy hablando, ¿va? Y entonces dice que salió tras el amado y fue a buscarlo. Y entonces dice, y me hallaron los guardas que rondan la ciudad y me quitaron mi cobertura de novia. Los guardas que rondan la ciudad eran unos ministros, prototipo de ministros, y le quitaron la cobertura ministerial, se la arrancaron. Y con eso era con que se tenía que casar. Otro versículo, Ezequiel capítulo 16, dice que la mujer que está descrita en Isaías capítulo 16, es muy largo ese capítulo y hay que leerlo todo, pero básicamente, por causa del tiempo, le quiero decir lo siguiente solamente. Dice que esa mujer la tiraron, la dejaron ahí, la dieron a luz y la tiraron, estaba en sus sangres, y pasó el Señor y le dijo, vive, y ella vivió, y entonces ella creció, y el Señor la limpió y le dice, el día que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te lavaron con sal, pero yo te dije vive, viviste, y dice, creció y se hizo hermosa. Fíjese cómo dice, le crecieron sus pechos, su vello púbico, así dice la Biblia, le creció, era hermosa, creciste, y le dice el Señor, pero estabas desnuda, era una mujer madura, hermosa, pero estaba desnuda. Entonces él pasa y le dice que le echa 5 vestiduras, empezando por un manto. Le puso el manto, la vistió, le puso en los pies sandalias de piel de tejón, le vistió con lino, le vistió, y después de vestirla dice, fuiste mía. Esto es ilógico, ahí no está hablando de una actividad sexual humana, porque no está diciendo, ahí no está hablando, ¿para qué vestirla si va a tener intimidad con ella? Sería al contrario, ¿no? Pero ahí él está hablando de lo espiritual, primero la cubre y después tiene intimidad con ella, porque nadie puede tener intimidad con el Señor como Él quiere si no se deja cubrir, si no se deja vestir. Y la gente que no se deje cubrir, hermano, va a parar el día malo. Yo solo se lo dejo saber. Usted lo quiere rechazar, usted está en su derecho. Si usted lo quiere atacar, pues no me estaría atacando a mí, sino que lo que la Biblia dice. Y si lo quiere aceptar, pues enhorabuena. Si tiene problemas porque dice, pero es que yo voy a una iglesia donde no hablan de eso, pues su corazón tiene que hacer esto, es espiritual. Mire, yo no estoy haciendo proselitismo y decirle, vénganse conmigo. No, hermano, estaría yo mal y siendo un candidato para el día malo. No, yo renuncio a eso. Yo lo que tengo que hacer es lo que Dios me dijo que me mandó a hacer. Pues, solo quiero, mire, el tiempo se me recontrafue, pero espérenme un rato, solo quiero ver. Dios mío, este versículo, no, esto los tengo que explicar. Entonces no los puedo solo leer. El tiempo para este mensaje se ha terminado. En unos minutos empezamos con el foro de preguntas y respuestas. Y espero yo que sea en su mayoría de índole escatológica, ¿verdad? Escatológica aquí, de qué es lo que podemos hacer en este momento, ¿verdad usted? Y que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Yo te ruego que tu Espíritu Santo la lleve para que haga la obra para la cual fue enviada de tu bendito corazón en todos nosotros y que no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en un ratito, primero Dios.